Aleluya. Una vez más, miércoles. Aleluya. Día de discipulado. Una vez más, amados hermanos, amada iglesia, Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos una vez más, amén, listos para empezar a estudiar la palabra de Dios, para seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros, amén, y sigamos aprendiendo, amén, en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos va a hablar el día de hoy, amén. Así es que prepare su corazón, prepare su mente, prepare su Biblia, aleluya, y ¿por qué no? Amén, listos para empezar, aleluya, y como todos los miércoles, amén, como todos los miércoles a esta hora, les hacemos saber, les hacemos llegar, amén, que nos ayude, amén, a poder compartir, aleluya, este link, amén, este estudio, amén, que nos ayude a poderlo viralizar, aleluya, que podamos nosotros poder entrar a más lugares, que podamos llegar a más casas, a más personas, amén, que podamos alcanzar más personas, amén. De esto es lo que se trata. No nomás es venirnos, presentarnos aquí, amén, y hablar, no, sino que también podamos nosotros, tanto aquí nosotros como ustedes que nos ayuden a compartir esto y que con amigos, familiares, amén, para que nosotros podamos también lograr alcanzar más personas a través de estos medios de comunicación, amén. No nomás es estudiar, sino que también tratar de evangelizar a las personas, aquellos a los cuales no conocen del Señor Jesús, ¿por qué no aquellos de los cuales se han alejado del Señor Jesús? Y ¿por qué no también los que ya estamos en Cristo, fortalecernos más en el Señor Jesús a través de su palabra y poder saber lo que Dios tiene, los pensamientos del corazón de nuestro Dios? Aleluya. Amén. Y esto es una de las formas, amado, transmitir la palabra de Dios a través de estos medios, que estos medios nos hacen alcanzar mucho más lugares, amén, extendernos hacia más lugares, amén, de los cuales nosotros podemos entrar con su ayuda, no por nosotros, por nuestra propia cuenta, sino que con su ayuda, como compartiendo este link, compartiendo este estudio, amén, para que nosotros podamos entrar a más lugares, amén. Así es que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y le pido que ya tenga su Biblia a la mano. Vamos a estudiar, escuche hoy el nombre del tema, se llama Una gran obra, aleluya. Dios, el Señor nos ha dejado, amén, a la iglesia, nos ha dejado un legado para que nosotros sigamos avanzando en la obra de nuestro Señor Jesús. No es una obra pequeña, no es una obra cualquiera, es la obra de Dios, amén, en la cual nosotros somos los obreros, amén, los que trabajamos en ella, los que hacemos crecer la obra, amén, y poder nosotros, amado, ir poniendo, dice uno, cada un ladrillo para ir construyendo esta obra, amén, en la que Dios nos ha puesto en nosotros, en nuestras manos, amén, y con ayuda de todos ustedes, nuevamente les pido, con la ayuda de todos ustedes, nosotros podemos hacerlo, amén. Y ahorita se va a dar cuenta por qué le digo todo esto, amén. Quiero que vayamos juntamente, acompáñeme, abra su Biblia, aleluya, en el libro de Nehemías. Ahí vamos a extraer la palabra de Dios, amén. Nehemías capítulo 6, versículo 1, aleluya. Recuérdese, amada iglesia, que la palabra de Dios, en lo que usted encuentra en Nehemías capítulo 6, versículo 1 y 2, recuérdese que todo lo que pasó el pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que para nosotros la iglesia, eso lo dice la palabra, que para nosotros es una sombra, amén, es una sombra. Nosotros,
Israel es una sombra de nosotros, viene siendo el reflejo de nosotros, amén, o nosotros somos el reflejo de ella, como usted lo quiera ver, como usted lo pueda asimilar, amén. Lo que ocurrió allá no precisamente nos tiene que ocurrir a nosotros. Nosotros miremos al pueblo de Israel, cómo caminó, qué fue lo que hizo, para que nosotros no caigamos en ello, amén. Así es que ya tiene Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, yo había edificado el muro y no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Aleluya. Dejémoslo hasta ahí. Ahorita vamos a seguir leyendo más. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Padre. Gracias por estos momentos, por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, tomamos y estamos delante de tu presencia, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Toma el control de este tiempo, Señor, y enséñanos. Toma el lugar de maestro y enséñanos hoy, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Toma el control de mis labios, de mi mente, y sé tú edificando a tu iglesia, Padre. Sé tú edificando a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Toma el control de mi mente y de mis labios, y toma también el control de los hermanos oyentes, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, desde ya recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Y todo lo que vas a hacer en esta hora, Señor, para ti sea toda la gloria y la honra, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amados, arrancamos una vez más. Amén. Recuerdes, a mí me encanta mucho el libro de Nehemías, porque Nehemías trae mucha enseñanza. Amén. Y me gusta mucho el libro de Nehemías. Podemos sacar varios temas de aquí de Nehemías. Amén. De la reedificación de los muros y todo eso, de todo. Amén. Esto es vital para nosotros, de cómo el enemigo aquí, amada iglesia, quiere parar la obra de Dios. Lo repito una vez más, el tema se llama una gran obra, amén, que en la cual nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, estamos haciendo, amén, o deberíamos de ser. Recuerdo que este fin de semana llevo dos. Con este van a ser el tercer tema, hablando más o menos similar. Cuando el Señor me habla de un tema, amados, siempre trato de darle el seguimiento, porque no nomás es hablar de un solo y pararlo ahí, sino que hay varias cosas más de lo que hay que hablar, amén, para poder ser edificados a través de la palabra de Dios. Estuvimos hablando, amados, también de Zorobabel el día domingo. Aquí estuvimos enseñando de cómo el Dios Espíritu Santo, a través del profeta Ageo, le da un mensaje, amén, a Zorobabel y todo eso, con la construcción del templo. Aleluya. Ahora estamos mirando la reedificación de lo que Nehemías, amada iglesia, empieza a levantar, amén, esos muros que estaban caídos en ese tiempo, amén. Pero siempre va a haber enemigos oponiéndose para que la obra de Dios cese, para que la obra de Dios se deje de hacer, para que nosotros como hijos de Dios, que estamos construyendo, aleluya, que estamos reedificando, aleluya, el enemigo siempre va a venir a meterse para que la obra, esta gran obra, porque no es una obra cualquiera, amén, el enemigo
que nosotros dejemos de hacerla. Y eso es el punto del enemigo, y eso es lo que estamos mirando aquí. Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, amén. Y dice, y los demás de nuestros enemigos, sino que no nomás eran ellos tres, sino que había más gente queriendo hacer cesar la obra en la cual Nehemías, amada iglesia, estaba levantando. No vamos a hablar de la historia de Nehemías, ya en otras ocasiones hemos hablado, amén, a través de Nehemías, de cómo pudo lograr llegar a Jerusalén para restaurar lo que Hanani, su hermano, le había comentado cuando él hizo la pregunta. Amén, y ya lo miramos aquí, de que ya se estaban levantando los muros, pero el enemigo de una u otra forma queriendo hacer cesar la obra de Dios. Y me llama la atención porque dice, amada iglesia, en el versículo 2, Sanbalat, Gesem enviaron a decirme, escuche, estoy hablando Nehemías, dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, escuche, enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Aleluya. Escuche, mire lo que dice. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer, amada iglesia, sino hacernos mal? Hacer parar la obra de Dios y más hacernos mal. Aleluya. Porque no nomás le basta el enemigo con que la obra de Dios cese, sino que también quiere hacernos mal. Quiere destruirnos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que el diablo, que el Señor lo reprenda, vino a matar, a robar y a destruir. Aleluya. Amén. ¿Y a quién quiere matar, robar y destruir, amada iglesia? Sino que a los hijos de Dios. Amén. A la demás gente no, porque la demás gente ya la tiene en sus manos. La palabra de Dios dice que Él es el príncipe de este mundo. Amén. El que predomina en el sistema, y a la gente que no está en Cristo ya la tiene en sus manos. Por eso el enemigo, cuando alguien va a hablar la palabra de Dios, por eso siempre el enemigo interviene para que el receptor no capte la palabra de Dios, porque dice que lo tiene vendado. Pero bueno, no me quiero ir adelantando, a lo mejor vamos a hablar sobre eso más adelante, pero el enemigo siempre va a querer detener la obra. Mire lo que dice, lo que en el hebreo, ono, en el hebreo, dice que es sono. Amén, sono, que quiere decir vigoroso, fuerte, o rico, ono, pero también dice que es pesar o fuerza. Y hay otra palabra que también me ha llamado mucho la atención, que quiere decir, dice, pesar o fuerza o iniquidad de él. Escuche esta última palabra, iniquidad de él. Y la palabra, amada iglesia, iniquidad, quiere decir que es una cualidad de aquello que no se amolda a la norma de excelencia moral de Dios, y por ello es malo, perverso o inservible. Escuche, es una norma, aleluya, dice, amada iglesia, que no se amolda dice que no se amolda a la norma de la excelencia moral de Dios. La iniquidad no se puede amoldar a la excelencia moral de Dios. Y por ello dice que es malo, perverso o insensible. Aleluya. Entonces, ¿estamos bien en el video, hija? ¿Sí se está viendo? Porque a mí se me cortó. Aleluya. Bueno, sigamos. Entonces dice que también, al igual, ya regresamos. Al igual que dice, amada iglesia, dice, al igual que la palabra griega es poneira, a menudo significa aquello que es perverso o inicuo. En un sentido moral, puede aplicar a algo que es malo o inservible en un sentido
físico. Y estamos hablando, amada iglesia, lo que es iniquidad. Miren lo que vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, estamos mirando lo que es la palabra ono. Amén. Y dice que en esta última palabra iniquidad, pero mire pues, para poder comprender lo que estamos hablando de esto, en Lucas nos lo puede mostrar de esta forma. Dice Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, escuche, ya estamos mirando el hombre malo, aleluya, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la iniquidad, cuando ya está envuelta en una persona, se arraiga en el corazón y eso es lo que empieza a hablar. Porque la iniquidad del hombre malo es por ende ya es malo y empieza a sacar lo malo, lo que hay en su. Aleluya. Una vez más, Nehemías 6:3. Aleluya. Dice así. Aleluya. Dice así, Nehemías 6:3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Escuche esto, yo hago una gran obra. Aleluya. Y no puedo ir. Escucha, amada iglesia. Por aquellos que dicen que hacemos la obra de Dios, una gran obra de Dios. Mire la respuesta de este hombre a lo que les había dicho Sanballat, amén, Tobías, Gesem y los demás enemigos, amén. Y esta es la respuesta que Nehemías les da. Amén, y les dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago, escuche, yo hago una gran obra. Escuche, y no puedo ir. Escuche, sigamos leyendo, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aleluya. El 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y le respondí la misma manera. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Escuche. Nehemías estaba en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y Nehemías la agarra y la toma como una gran obra de la reconstrucción. Nosotros como creyentes estamos también en una restauración. Aleluya. Y no podemos dejar de cesar para ir a hacer otras cosas porque dejaríamos la restauración de nuestra vida en lo espiritual, aleluya, por atender otras cosas que no nos convienen. Aleluya. Otras cosas que nos desvían de hacer la obra de Dios. Y Nehemías les dice, 4 veces me han enviado con lo mismo
y la respuesta se les ha enviado 4 veces lo mismo. No puedo ir. ¿Por qué no puedes ir, Nehemías? Porque estoy haciendo una gran obra. ¿Cómo es la obra que tú estás haciendo para la reconstrucción de tu vida? Aleluya. No es que el Señor es el que me va a restaurar. No es que el Señor me va a hacer esto. No es que el Señor me va a hacer esto otro. No, amados. Nosotros también tenemos que restaurar nuestra vida. Nosotros tenemos que restaurar nuestro caminar. Hay cosas en las cuales el Señor tiene que quitar en nosotros y hay cosas en las cuales nosotros tenemos que quitar. Nosotros estamos construyendo, el domingo estábamos hablando de la reconstrucción del templo. Aleluya. Nosotros somos casa, templo, morada del Dios Espíritu Santo. Aleluya. Y por ende nosotros tenemos que restaurar el templo, que es nuestro cuerpo. Ahora Nehemías está reparando los muros para que no entre toda clase de bestia, para que no entre toda clase de gente que quiera venir a hacer daño. Y esto es lo mismo en lo espiritual en nosotros. Construir el templo y construir muros alrededor del templo de Dios para que no puedan entrar toda bestia, todo demonio. Aleluya. Poner un vallado alrededor nuestro, amada iglesia. Construir, levantar un vallado. Aleluya. La palabra de Dios dice que el que levanta el vallado, tu vallado, el cual tú estás construyendo, si tú no estás construyendo un vallado, si tú no estás construyendo un muro alrededor del templo, aleluya, cualquier chacal se puede meter y destruir. Es por eso que muchos escuche, es por eso que muchos cristianos desfallecen. Y muchos cristianos se alejan de los caminos del Señor, fallan al Señor. ¿Por qué? Porque no están restaurando. Aleluya. No le han tomado una importancia como Nehemías. Aleluya. Y declara Nehemías que lo que él está haciendo es una gran obra. Aleluya. Pero sigamos avanzando. Dice, cuando el enemigo no pudo de obstruir a los judíos con otros medios, trató de destruir a Nehemías. En 4 ocasiones Sanbalat, Gesem y el árabe trataron de hacer que Nehemías se ausentara de la obra y se reuniera con ellos en el campo de Ono. Las 4 veces Nehemías se negó, sabiendo que era un plan para hacerle mal. Esta gran obra, escuche, esta gran obra no podía detenerse. No se puede detener. No se puede detener esta gran obra de la cual Dios ha puesto en nuestras manos a construir. Porque si tú cesas, aleluya, tú cesas de construir, amada iglesia, vienen situaciones difíciles a tu vida. El enemigo puede brincar las bardas fácilmente, porque se tienen que construir de tal forma aún de cerrar todos los portillos. No hay que dejarle ni una cavidad por donde pueda entrar el enemigo. No hay por donde pueda entrar. ¿Cuándo? Cuando nosotros levantamos esa muralla, cuando levantamos nosotros. Pero si nosotros dejamos de cesar esas benditas carnes asadas, aleluya, amén, que nos alejan de hacer la obra de Dios. Esas invitaciones, aleluya. El día viernes estuvimos hablando sobre de eso, amén. De cómo, amada iglesia, el enemigo o aquellos que quieren hacernos caer se valen por a través de las invitaciones. Por eso nosotros necesitamos, amada iglesia, fortalecernos cada vez más en el Señor. Pero quiero seguir, todavía apenas estoy en la introducción, amados, amén. Nehemías, vamos a Nehemías capítulo 6, versículo 5. Estamos leyendo Nehemías, amén. Nehemías 6, 5, para ir saliendo y entrar a los puntos. Dice, Nehemías 6, 5, dice, entonces Sanbalat
envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Ya no eran 4, ahora ya van 5 veces. Con una carta abierta en su mano, usando otra estrategia, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones. Escuche cómo el enemigo empieza a levantar falsos. Aleluya. Se ha oído entre las naciones, y Gasum lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Aleluya. La quinta vez que manda Sanbalat a su criado hacia Nehemías, pero ya con una carta que él había escrito. Aleluya. Amén. Levantando un testimonio falso, hablando mentiras. Aleluya. Porque eso es lo que el enemigo hace, levantar falsos. Aleluya. Mira, amado, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que si alguien habla de ti, aleluya, procura que lo que hablen sean mentiras y déjalos. Pero procura que lo que hablen sean mentiras, porque eso es lo que estaban hablando de Nehemías, mentiras, haciéndole creer de que él se iba a levantar y que él ya había declarado, ya había enviado a profetas a que proclamaran de que él iba a ser el rey de ese lugar, de Judá. Y eso era una gran mentira de parte del enemigo, de parte de ellos. Amén. Y eso es así como el conocer las artimañas del enemigo. Nosotros tenemos que conocerlas una a una, de cómo el enemigo trabaja. Y si van a hablar de nosotros, procuremos que lo que la gente hable de nosotros sean mentiras. Y dejémoslo. Todo el mundo va a hablar. Aleluya. Pero si ya lo que están diciendo de ti, de mí, es verdad, entonces preocupémonos. Ahora, que si hablan bien y todo eso y estamos haciendo las cosas bien, gloria a Dios. Amén. Pero si están hablando mal de nosotros y nosotros estamos bien, que es mentira, gloria a Dios también. Aleluya. Porque el nombre de nuestro Señor va a ser glorificado. Amén. A través de las mentiras que el enemigo habla. Aleluya. Dice, amada iglesia, pretendiendo ser sus aliados, Sanbalat acusó a Nehemías en una carta de que planeaba hacerse rey de Judá, en rebelión contra el rey de Persia. Sanbalat decía que deseaba ayudar a Nehemías y evitar algún problema con el rey, y sugirió que consultaran juntos para discutir el asunto. Pero Nehemías se negó, sabiendo muy bien que Sanbalat no era hombre de buenas intenciones, era un hombre malo. Amén. Además, las acusaciones calumniosas eran falsas. Porque el enemigo siempre va a utilizar la mentira, porque él es padre de mentira. Él no va a hablar verdad. Por eso te digo, por eso te exhorto a esto, amada iglesia, que cuando hablen mal de nosotros, que cuando hablen de nosotros, que cuando hablen mal de ti, procura que lo que hablen sean falsos. Y déjalos que hablen. Y sigamos haciendo la obra de Dios. Sigamos avanzando, porque eso es lo que quiere el enemigo, detenerte. Que la obra de Dios cese.
Amén. Y cuando la obra de Dios cesa de tus manos, entonces el enemigo, vamos a ser presa fácil. Si cesamos de detener la obra, vamos a ser presa fácil del enemigo y él nos va a destruir. Porque esa es la intención del enemigo, destruir, robar, matar y destruir. No hay otra intención. El enemigo no te va a bendecir. El enemigo no va a hablar bien de ti. El enemigo va a hablar siempre mal de ti. Aleluya. Miren lo que dice primera carta de Pedro. Vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis, escuche, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Aleluya. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que si nosotros estamos padeciendo, estamos sufriendo, pasando agravio por causa de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos sufriendo, aleluya. Y vienen los enemigos y se empiezan a burlar y empiezan a hacer algo y te empiezan a quererte sacar, mire, y eres cristiano y mira cómo te está yendo y todo eso. No los oigas, no le pongas atención, porque lo que quieren es destruirte, meterte miedo para que dejes de hacer la obra de Dios. Aleluya. Las obras o la obra de Dios. Dice que obra, amada iglesia, eso es lo que vamos a mirar, las obras. ¿Cuáles obras son las que tenemos que estar haciendo nosotros como hijos de Dios? Dice que las obras o obras, dice que es una serie de acciones dirigidas a un fin. La obra es una acción dirigida a un fin. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que nosotros estamos haciendo lleva a un fin. Trae una causa, aleluya. Y ahorita eso es lo que vamos a mirar nosotros. Mira, pero vamos a leer esto. Jehová determina qué obras son buenas y cuáles no lo son. Jehová, escuche, vuelvo a repetir. Jehová determina qué obras son buenas y cuáles no lo son. Por ejemplo, la obra, por ejemplo, la ofrenda, hablando de esto, de que Dios determina cuál es buena y cuál es no, como la ofrenda de Caín y Abel. ¿Por qué, amada iglesia? Porque muchos dicen que Dios no mira la obra, que Dios no mira la ofrenda, que Dios no mira el sacrificio. No, sí lo ve. Pero antes de mirar la obra o la ofrenda o el sacrificio, Dios primero mira tu corazón. Dios primero mira lo que hay en tu corazón. Entonces de allí Dios empieza a determinar, aleluya, lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Aquellos hombres que estaban, amada iglesia, que echaban fuera demonios, que hacían las cosas en el nombre del Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos allá, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les dijo el Señor? No los conozco, apártense, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo algo, estaban obrando, sí, pero Dios primeramente les vio el corazón, que lo que ellos estaban haciendo, déjeme suponer, aleluya, o déjeme deducir esto, que lo que ellos, esos hombres que decían en tu nombre, aleluya, y Dios ve el corazón, yo me imagino que ellos lo hacían primeramente para ser glorificados ellos, para ser visto ellos, aleluya, a través de a lo mejor de ganancias deshonestas, aleluya, como aquel hombre que le dijo a Pedro,
¿cuánto quieres por ese don para que me lo pases a mí? Y Pedro le dijo: que tu dinero perezca juntamente contigo. ¿Por qué, amada iglesia? Porque es el corazón. Y dice que Jehová determina qué obras son buenas y cuáles no lo son. Por eso, amada iglesia, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón vas a abrir la boca y va a salir los buenos tesoros, van a salir bendiciones, van a salir, amada iglesia, todo lo bueno que hay en ti. Pero si eres una persona que tienes un tesoro malo en tu corazón, aleluya, entonces vas a hablar cosas malas. Pero bueno, sigamos acá. Dice, amada iglesia, Él traerá toda clase de obras a juicio con relación a todas las cosas escondidas, en cuanto a si es buena o es mala. Dios se va a encargar. Amén. A Él no lo vamos a engañar. Podrás engañar al pastor, podrás engañar a los líderes, podrás engañar a quien quieras, pero a Dios nadie se puede burlar de Dios. Tarde o temprano Dios va a sacar los trapos al sol. Aleluya. Usted dice amén. ¿Qué más, amada iglesia? Vayamos a los puntos. No, todavía nos queda bastante tiempo. ¿Sí da? Voy rápido, voy muy rápido. Aleluya. Dice, también traerá a cada persona conforme a su obra. Amén. También traerá. Son buenas razones para evitar las obras que no son buenas y hacer obras que sean agradables a su vista. Es tiempo, todavía tenemos tiempo, amados. Yo siempre les he dicho, y no me voy a cansar de decirlo, de que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que estar examinando nuestro corazón. No vaya a ser, amada iglesia, que nosotros que vayamos en el camino, amén, y sin darnos cuenta estamos tomando caminos equivocados, que al parecer son caminos de muerte. Por eso hay que pararnos, hay que examinarnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no presentarnos delante de nuestro Señor y decirle: Señor, escudriña mi corazón? Lo que yo estoy haciendo, Señor, ¿te agrada a ti? Házmelo saber. Hazme saber, Señor, si lo que yo estoy haciendo está bien, te gusta, te agrada. Aleluya. Si no, muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que hacer bien, cómo lo puedo hacer mejor o cómo lo puedo mejorar. Aleluya. Para disfrutar el favor divino, aleluya, los cristianos tienen que evitar las obras de la carne. Aleluya. Escuche, tenemos que evitar toda obra de la carne, que abarcan las acciones tales como la fornicación, la conducta relajada, la idolatría, las prácticas del espiritismo, los odios, los enojos, las borracheras. Esas prácticas, incluidas obviamente entre las obras infructuosas que pertenecen a la oscuridad. Todo eso se junta con la oscuridad, con las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya. Obras que no resultan en ningún beneficio. Escucha, amada iglesia. Obras que no resultan en ningún beneficio. Impiden la herencia del reino de Dios. Aleluya. Por ejemplo, para que nos demos a entender un poquito en esto, amada iglesia. La palabra de Dios dice que Dios, lo vamos a decir de esta forma, Dios va a calificar toda palabra que salga de nuestros labios. Toda palabra que haya salido de nosotros sin edificación,
Dios la va a tomar en cuenta. ¿Y por qué dijiste eso? Te va a decir. O me va a decir a mí. O nos va a decir a todos. Porque toda palabra que tiene que salir de nosotros tiene que ser para edificar. No para destruir. No para hacer menguar a otros. Aleluya. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Las buenas nuevas, las buenas obras. Vamos a mirar, vamos a conocer las obras, las buenas obras. Número 1, las buenas obras. Nehemías capítulo 13, versículo 14 dice, escuche lo que dice Nehemías 13, 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y en su servicio. Qué tremendo, amada iglesia, es poder nosotros venir a la presencia de Dios y poderle decir a Dios con libertad, aleluya, decirle: Señor, acuérdate de mí por lo que yo he hecho, aunque no hayamos hecho lo suficiente, aun lo que no hayamos dado lo suficiente. Por ejemplo, basado a esto, por ejemplo, se recuerda, amada iglesia, aquel hombre romano, soldado romano, que la palabra de Dios lo llama, amado, que era un hombre justo, aleluya, que oraba a Dios y daba limosna, aleluya, ayudaba a los pobres, ayudaba a los necesitados, aleluya. Y cuando Dios ve todo eso en ese hombre, aleluya, Dios lo gratifica. Dios lo gratifica. ¿Cómo lo gratifica? Mandándole un ángel y diciéndole: ahí en Jope hay un hombre que te va a dar lo que tú necesitas. Mándalo traer. Aleluya. ¿Por qué, amada iglesia? Porque ese hombre obraba, aleluya, hacía buenas obras, aleluya. Y aquí Nehemías le dice a Dios: acuérdate, Dios, de mis misericordias. Dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Aleluya. Amada iglesia, nosotros podemos declarar estas palabras. Aleluya. Nosotros, amada iglesia, tenemos buenas obras, hacemos un buen servicio a Dios. Aleluya. Poderle decir a Dios: Señor, acuérdate de mí, de mi ofrenda, de mi aportación, de mi servicio. Aleluya. La confianza en Jehová es esencial para que las obras del cristiano tengan éxito. Escuche, la confianza en el Señor es esencial para que nuestras obras tengan éxito. Así como Nehemías. Nehemías tuvo confianza en Dios. Toda su confianza estaba puesta en Dios. Aleluya. Amén. Mira lo que dice Proverbios 16:3. Aleluya. Leamos Proverbios 16:3. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué tremendo, ¿va, amados? Qué precioso es poder ver, amada iglesia, hombres, mujeres que tengan la confianza en Dios y que todo lo que ellos hacen lo ponen en las manos de Dios. Encomiendo, Señor, mi obra en ti. Como cristiano, la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, la obra que Dios ha puesto en mis manos. Amado, yo le digo a Dios: Señor, esta es tu obra. Por misericordia me has puesto aquí en este lugar. Dame la guianza, la sabiduría para poderlo encaminar. Porque sin ti yo no puedo hacerlo. La palabra de Dios dice, aún yo le repito y le digo, porque la palabra de Dios dice, Señor,
que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Aleluya. Y todas las obras, o toda la obra, dice Proverbios, cuando nosotros encomendamos nuestras obras, aleluya, y nuestros pensamientos, dice, van a ser afirmados. Amén. Las buenas obras, buenas obras. Hoy en este tiempo necesitamos hacer buenas obras. Que la gente vea, amada iglesia, que somos los hijos de Dios los que hacemos las buenas obras. Aleluya. Número 2, los que obran su voluntad. Aleluya. ¿Quiénes son estos? Mire lo que dice, amada iglesia, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Aleluya. Dice así. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia, escuche, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Dice, amada iglesia, que la palabra griega significa barro cocido y se refiere a una vasija o a la vasija de barro. Escuche, dice que eran baratas, eran rompibles y reemplazables, o sea que se podían reemplazar. Pero servían para muchas tareas domésticas necesarias. Algunas veces se usaban como depósitos, para guardar artículos valiosos como dinero, joyas o documentos importantes. Aleluya. Dice, pero con mayor frecuencia eran usados para almacenar desechos orgánicos. Este último uso es el que Pablo tiene en mente y es como el apóstol se veía a sí mismo, como un instrumento prescindible, humilde, común, irreemplazable. Aleluya. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Dios poniendo en nosotros que somos barro, aleluya, que somos, amada iglesia, reemplazables. Pero debe de haber en nosotros, amado, dice que debemos ser prescindibles, humildes, común y irreemplazables. Aleluya. Y así es como nosotros debemos de ser. ¿Por qué? Porque Dios pone su Santo Espíritu, el poder habita en nosotros, el poder de Dios, el Espíritu Santo habita en este vaso de barro. Aleluya. Y ese es el poder que Dios va a utilizar en mí. Por ejemplo, cuando vamos y oramos por un enfermo, que vamos y ponemos manos sobre un enfermo. No somos nosotros, es Dios obrando, operando, trabajando en nosotros. Aleluya. Usando el vaso. Aleluya. Usándote a ti, usándome a mí. Aleluya. Para que al momento de que nosotros pongamos la mano sobre un enfermo, el poder de Dios sea manifiesto y se pueda sanar la persona. Porque no somos nosotros. Simplemente somos un conducto, somos un vaso que contiene el poder de Dios.
Aleluya. Para poderlo hacer, para poderlo lograr. Y tenemos que tener en cuenta, porque hay muchos, amados, que se elevan, se ensanchan, amada iglesia, se inflan. Es que no ves cómo Dios me usa a mí. No, eres sin romper, te pueden romper, te puedes quebrar, te pueden reemplazar por otro. Por eso la humildad en nosotros, porque somos barro. Somos quebrables. En cualquier momento podemos fallar. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Dios nos quiere mostrar a través de este pasaje. Pero Dios quiere, amado, que nosotros obremos en su voluntad, en la voluntad de Él, no en nuestra propia voluntad. Aleluya. Vamos más. ¿Qué más, amada iglesia? ¿Cómo más podemos mostrar las obras? Otra de las obras, amada iglesia, de las cuales como iglesia se pueden hacer o podemos hacer, es sirviendo a los santos. Aleluya. Y los santos, amada iglesia, déjame decirte, no son aquellos monigotes que como estatuas. No, los santos somos nosotros. Tú eres el santo. Porque Dios ya te santificó, Dios ya te justificó. Nosotros pertenecemos a los santos de Dios. Escucha, amada iglesia, lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Aleluya. Mira lo que dice. Acompáñame. Hebreos 6, 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aleluya. Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Aleluya. Esta es otra de las obras que nosotros tenemos que hacer. Pero hay muchos, amados, que nos hemos conformado a que vengan y nos sirvan a nosotros. No, sírvanme a mí. No, amada iglesia, nosotros somos los que tenemos que servirles a los hermanos. Para eso tenemos el llamado de parte de Dios a servir. Somos servidores de Dios y servimos a nuestros hermanos. Por eso cuando el Señor Jesús en los evangelios declara, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, cuando les diste de beber, cuando les diste de comer, cuando le diste la capa, cuando le hiciste esto, cuando lo hiciste aquí, lo visitaste en el hospital, lo visitaste en la cárcel, aleluya, por cuanto se lo hiciste a ellos. Dice el Señor, dice, por cuanto se lo hiciste, me lo hiciste a mí. Señor, pero yo cuando te vi, yo cuando estuve contigo, cuando estuviste en la cárcel, cuando estuviste allá, cuando estuviste hambriento, Señor. Y el Señor se lo dice, por cuanto lo serviste a ellos, me está sirviendo a mí. Cuando nosotros servimos a alguien, amada iglesia, se lo hacemos a Dios. Escucha, y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Él no se olvida de lo que nosotros hemos hecho o de lo que estamos haciendo. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no se olvida, amada iglesia. Dios no se olvida. Por cuanto nosotros servimos. Es fácil desanimarse, escuche, es fácil desanimarse pensando que Dios ha olvidado de nosotros, que se ha olvidado de nosotros. Pero Dios jamás es injusto. Nunca se olvidará ni pasará por alto nuestro duro trabajo para Él. Aleluya. Tal vez ahora no esté recibiendo recompensa ni reconocimiento, pero Dios sabe
sus esfuerzos de amor y servicio que tú has hecho. Aleluya. Porque todos esperamos que hacemos algo y que lo reconozcan. Mire, fulano hizo. No, amada iglesia, que sea Dios el que te recompense. Que sea Dios el que diga, el que hable de ti. Dios nunca se va a olvidar de lo que tú has hecho para Él. No por Él, lo que has servido a Él. Por cuanto se lo has hecho a los hijos de Dios. Aleluya. Dice, permita que el amor de Dios por usted y su íntimo conocimiento de su servicio a Él lo anime mientras afronta decepciones y rechazos en la tierra. Amados, los hombres nos podrán decir cualquier cosa, pero Dios nunca se va a olvidar del servicio que tú le has hecho a Él. Nunca, 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 jamás Dios se va a olvidar. Podremos estar pasando alguna necesidad o algo, pero Dios siempre recompensa y su recompensa siempre llega a tiempo. Aleluya. Vamos más, ¿qué más? Dice, amados, los que están en necesidad o a los que padecían sufrimientos y persecución. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Aleluya. Eso, amada iglesia, es lo que nosotros tenemos que hacer. Acordarnos de aquellos que están en eminencia, los necesitados, aquellos que fueron, amada iglesia, que por alguna situación sus padres los abandonaron a los hijos, o fallecieron, o las esposas que fallecieron sus esposos y no tienen nada, no, a nadie en quien los pueda ayudar, porque la palabra de Dios dice sobre las viudas. Si tienen hijos, las viudas se tienen que hacer cargo de ellos. Pero si no tienen hijos, entonces los hermanos son los que se tienen que hacer cargo de ella. Y estoy hablando de los hermanos en Cristo. Que no nos olvidemos de ellos, ni de los huérfanos, ni de las viudas. Cuando tú ayudas, amada iglesia, amado hermano, a un huérfano o a una viuda, vamos más, ya nos queda poco tiempo, 2-3 minutos nos quedan. Quiero dar el último y la conclusión. Escucha, amada iglesia. Otra obra. Otra de las obras en las cuales nosotros tenemos que participar o tenemos que llevar a cabo, aleluya, es el participar de hacer discípulos. Aleluya. Y el Señor nos ha dejado escrito allí, hacer discípulos. Mateo, capítulo 28 de Mateo, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Hacer discípulos, escuche, hacer discípulos significa discipular. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros ganamos almas para Cristo? Aleluya. Y los abandonamos. Los dejamos ahí donde están. No hemos aprendido, amada iglesia, a poder discipular, a ganar un alma para Cristo y hacerlo discípulo del Señor. No su discípulo, discípulo del Señor. Porque muchos los ganan y los hacen sus discípulos. Los hacen a su forma. Aleluya. Así como Él habla, así también Él quiere hablar. Aleluya.
Y hoy en día, amada iglesia, se mira en todas las iglesias. Todos los hermanos quieren parecerse a su pastor, hablar como su pastor, caminar como su pastor, vestirse como su pastor, dejarse la barba como su pastor. Aleluya. Todo como su pastor. No, haga lo que se convierta a Cristo y que sea discípulo de Cristo, no discípulo de usted. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo engendró a Timoteo, le hizo y le dijo: lo que aprendiste de mí, eso enseña. Y el apóstol Pablo le dio cátedra a Timoteo, lo enseñó toda la forma del Señor Jesús. Aleluya. Y le dijo: y consíguete hombres idóneos para que le puedas transmitir el evangelio, no las enseñanzas, porque todos lo queremos. Es que así caminó el apóstol Pablo, así vamos a caminar nosotros. No, como camine como Cristo. El apóstol Pablo lo dijo: bueno, si no puedes imitar a Cristo, imítame a mí en lo que yo lo imito a él. Porque el apóstol Pablo quería formarse, caminar, actuar, ver y oír y hablar como Cristo. Parecerse rotundamente a Cristo. Hacer discípulos significa discipular. Esta es una comisión a llevar el evangelio a todas las naciones. Y es un cambio definido. La evangelización no solo es toda la comisión. Después que la persona se gana, debe bautizarse, lo cual sugiere el compañerismo en una iglesia local. También se le debe de enseñar, lo cual sugiere las enseñanzas y las predicaciones de la palabra de Dios. Por favor, tenga presente que nuestra comisión no es simplemente ganar almas, es hacer discípulos. Ganar almas, pero también es hacerlos discípulos del Señor. Aleluya. Lo cual incluye ganarlos para traerlos dentro del compañerismo cristiano y edificarlos en la fe. Aleluya. Amén. Vamos a terminar. Aleluya. Mire lo que dice, para concluir, quiero que vayamos a primera carta de Pedro. Aleluya. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ahí vamos a cerrar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Van a hablar de nosotros como si fuéramos los hijos del diablo, como si fuéramos los malos de la película. Amén. Pero van a glorificar a Dios en el día de la visitación. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ellos empiezan a considerar nuestras buenas obras. Entonces va a haber un cambio rotundo en ellos, amada iglesia. Aquellos que hablan mal, o que están hablando, o que hablan mal de nosotros, cuando ellos vean nuestras buenas obras, entonces van a dar un rotundo cambio. Van a ser transformados y van a empezar a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es que, amado, esta es la enseñanza. Aleluya. Vamos a orar para despedirnos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y déjame bendecirte. Aleluya. Para que empecemos a hacer las buenas obras que ya fueron preparadas, dice la palabra de Dios, de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Aleluya.
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Señor, gracias por este momento, por este tiempo. Señor amado, sabemos que tú miras el corazón, Señor. Sabemos que tú, Señor amado, decides cuáles son las buenas y cuáles son las malas obras que nosotros hacemos. Pero nuestro más grande anhelo, Señor, es poder hacer buenas obras. Y te pedimos de tu ayuda para que nosotros podamos caminar en ellas, Señor. Padre, yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, aquellos que están ahí todavía conectados, Padre, los bendecimos. Aquellos que van a estar viendo, Señor, ya pregrabados, Señor, esta enseñanza. Señor, en tu nombre los bendecimos. Y que cada uno de nosotros, tanto ellos y nosotros, podamos, Señor, hacer buenas obras, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, te damos gracias, te damos desde ya toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Recuerde, amado, que estamos el día viernes acá. Amén. Empezamos a las 7. Aleluya. Para si usted gusta conectarse, estar juntamente con nosotros. Amén. Nos bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos. Amén. Próximo miércoles a las 7:30.